Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Este es el último episodio de la temporada 2 del podcast de producción musical. Si les gustaría, en lugar de estarse esperando para ver cuándo sale la tercera temporada, los invito a que chequen los episodios pasados, porque con este estamos cumpliendo 60 episodios, si no me falla la memoria, 60 episodios del podcast de producción musical. Eso ya es bastante, no cualquiera creo que llega a ese número. Y hay muchos temas, hay mucha información, mucha sabiduría, si es que se le puede decir así, que ustedes pueden tomar de todos esos episodios anteriores. Pero bueno, vamos a terminar esta temporada hablando sobre el futuro de la música. Es un tema que yo les pedí a ustedes que me hicieran recomendaciones o sugerencias para el final del podcast o los últimos episodios del podcast. Y muchos me llegaron a tocar ese tema, ¿no? De qué opinas de tal tecnología o qué opinas del futuro de esto. O sea, pero eso, el futuro. Y pues bueno, hay que empezar diciendo que el futuro es algo imposible de predecir. Evidentemente, si no es que imposible, porque si fuera posible, yo creo que el mundo no sería como ahora, ¿no? Habría millonarios que supieran adivinar cuál va a ser el siguiente número de lotería o no sé, mil y un cosas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se puede tratar de hacer predicciones. Y aunque el mundo es completamente caótico y cualquier variación más mínima puede cambiar por completo el resultado final, como el clima, sistema caótico por excelencia, hay algunas cosas que podríamos señalarlas como puntos clave del futuro de la música. Vamos a mencionar algunos de ellos. Empezando creo que por uno de los más subjetivos. Y ese sería, porque me lo llegaron a preguntar también varias veces, ¿cuál crees que va a ser el siguiente boom o el siguiente estilo musical que va a dominar la industria? ¿Ok? El que más se va a estar escuchando en todas partes. Por ejemplo, actualmente, si hace 10 años no me hubieran preguntado, pues la música latina, en concreto el reggaetón y el trap, es algo que ha venido dominando, pero que en cierta forma creo que ya ya ha durado bastante, pero ya está empezando a perder un poquito de fuerza. Y lo que a mí me compete, ¿no? Y de lo que más me gusta, que es la música electrónica, por ejemplo, el trance ya dejó de sonar, aunque ahí sigue, ¿no? Pero bueno. También lo que es Big Room dejó de sonar, el dubstep, y ahora estamos entrando en una etapa un poquito más experimental y lo podemos ver también, por ejemplo, con el álbum más nuevo de Skrillex, ¿no? Que es bastante minimalista. De hecho, ya no estamos experimentando estos sonidos o estas mezclas sobrecargadas de sonidos por todas partes, sino estas mezclas minimalistas. Y también el techno. De cierta manera, siento que el techno ha ido ganando más fuerza, sus diferentes ramas de techno, ¿no? O sea, el techno peak, el techno medio oscuro, el techno melódico. No sé, siento que ha ido derramándose también hacia otros estilos musicales de música electrónica. El techno como que le veo cierto potencial a futuro, ¿no? De que y esto es como que se está reiniciando el ciclo, porque de los primeros estilos de música electrónica que empezaron a emerger fue precisamente el house y el techno. Y el techno como que siempre ha estado ahí. Siempre ha sido uno de esos géneros que no son ni súper populares, pero tampoco se han perdido. Siempre ha estado evolucionando ahí en segundo plano, un poquito underground. Y el house es el que sí, ¿no? Ese es como que el más comercial, el más fácil de escuchar, el que se ha ido mezclando de repente con toquecitos de pop y de repente se mezcla otra vez con toques retro y luego ahora cambia a Big Room House, ahora cambia a Progressive House y el house siempre está ahí transformándose una y otra vez. Pero siento que ahora el techno está empezando a tomar como que cada vez más relevancia. Entonces, en cuanto a música electrónica, yo creo que eso podría empezar. Pero la música latina, el que el reggaetón o el trap haya perdido un poquito de influencia, no creo que vaya a desaparecer por completo. O sea, estamos viendo también, y no sé si vaya a ser una moda pasajera o no, los corridos tumbados, que de hecho me dijeron, habla de los corridos tumbados. Y pues bueno, no pienso dedicarle todavía al menos un episodio completito a hablar de los corridos tumbados, pero no podemos negar que es algo que está en este momento convirtiéndose en un fenómeno. Y me llama mucho la atención porque
muchos de los estilos, por ejemplo, como lo dije hace un momento, ¿no? El reggaetón, el trap y toda la música electrónica es como que muy digital. O sea, todo lo haces dentro de la computadora. Pero los corridos es música más orgánica. O sea, necesitas, obviamente lo puedes hacer sampleado, pero no suena igual. Es como que tiene, necesitas la habilidad, ¿no? de un músico, un guitarrista, o varios, ¿no? Porque uno lleva la sección rítmica y otro hace el requinteo. También la parte de los vientos nos suena mucho mejor cuando es grabado que si usas un sampler o algo así por el estilo. Al menos musicalmente tiene su chiste, tiene su chiste. Y es orgánico. Necesitas músicos, necesitas que alguien se meta a un estudio y grabar y hacer varias tomas y bla, bla, bla. Siento que antes incluso todo era muy de computadora. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar con otro de los puntos clave. Y eso es, bueno, antes de pasar eso, así como los corridos tumbados, que es música, podría decirse regional mexicana, ha empezado a explotar en el mundo. Yo que pienso que podría haber también algunos otros géneros que podrían considerarse regionales de ciertos países que podrían empezar a explotar de forma global y que tengan ese toque orgánico que hablaba de hace un momento, porque ahora sí se llevan con el punto número 2 y eso es inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial también no podemos negar que no solo en la música en sí, en la sociedad, va a ser un impacto inmenso en 1001 industrias. Y sobre todo en la música, porque estamos llegando a este punto en el que una inteligencia artificial te puede generar una canción completita. Ahora, para haber podido entender qué era el ritmo, qué eran las escalas o lo que sea, tuvo que haber sido entrenado con una base de datos, música que ya existe. Y de eso ya va creando las 1001 itineraciones de esas combinaciones que existen, ¿no? De entre todo lo que tiene en la base de datos. Pero a final de cuentas, digamos que es un poco complicado porque nosotros le pedimos lo que haga la inteligencia artificial. Pero ese toque humano, ese toque orgánico, va a ser muy difícil que lo pueda, al menos quisiera yo pensar, de los próximos todavía 2, 3 años, 5 años tal vez, ya tratando de estirarlo mucho, tal vez todavía no va a ser posible que la inteligencia artificial todavía nos transmita ese toque humano y orgánico. Por lo tanto, todos los estilos musicales que son hechos tal cual 100% por computadora, no por samplers, por sintetizadores, secuenciadores, toda esa clase de cosas, la inteligencia artificial también los va a poder crear, pero el toque humano no. Así que se va a volver todavía mucho más imperante, mucho más importante ese toque humano de los músicos reales. Y si no, tu estilo musical, lo que tú quieres seguir haciendo, lo que a ti te gusta, no tiene instrumentos reales o no tiene ese toque humano, que al menos tú te trates de diferenciar. El diferenciador, eso va a ser muy, muy, muy clave porque va a empezar, y esto sí lo hago como una predicción, una explosión brutal de música genérica, porque va a estar al alcance de la mano de cualquier internauta entrar a uno de estos servicios de inteligencia artificial y decirme, hazme, por decir algo, ¿no? Un tecno oscuro y ya, ¿no? Y en pocos minutos vas a poder generar decenas de canciones que van a sonar muy similar a tecno oscuro. Tú, como productor, va a caer en tus manos ponerle ese toque único y diferente a tus canciones para que la gente sepa que eso no lo hizo una inteligencia artificial. Eso es un productor que tiene un estilo único, que tiene algo que lo diferencia de todo lo demás, que no suena genérico. Y eso fue uno de los episodios anteriores del podcast, ¿no? Cuando hablaba de la música genérica. Ahora más que nunca, es importantísimo diferenciarse de lo demás, no hacer lo mismo que los demás. Ok, tenemos que hacer algo que sea así, que tú lo escuches y digas, eso lo hizo el All By, ¿no? O eso lo hizo tal artista, que sea único, que sea tu clave, tu diferenciador. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a irrumpir mucho en cuanto a la generación de audio. Ahora eso en cuanto a generación total de audio.
pero también la manera en la cual los productores musicales van a trabajar va a cambiar mucho, porque va a empezar a haber esta clase de herramientas que van a estar siendo potenciadas, o que, entre comillas, parte de su motor va a ser de inteligencia artificial. En algún momento lo decía, por ejemplo, una voz, que a lo mejor ya ni siquiera una herramienta como Autotune. Ahora, metiendo la inteligencia artificial, ya no solo te va a sonar afinada, sino que vas a poder cambiar el timbre, vas a poderle crear inflexiones para que suenen como tomas distintas. Toda esa clase de cosas. Van a existir herramientas que te van a permitir hacer funciones que antes ni siquiera imaginabas. Y eso, en las manos correctas de productores creativos, como digo, que se diferencien y que experimenten y que traten de lograr cosas diferentes, va a hacer que la música se vuelva todavía mucho más variada. Entonces van a ser dos cosas. Va a haber tanto esa ola o ese tsunami de música genérica, y eventualmente, después de esa primera ola de música genérica, van a empezar a salir esos nuevos estilos musicales o esas nuevas estéticas con cosas muy diferentes, muy únicas, que van a resultar de esa experimentación con las herramientas de inteligencia artificial. Así que ahora estamos en ese punto súper interesante de la historia, donde podemos ser pioneros, donde podemos ser los primeros en experimentar con estas tecnologías, llevarla a sus límites y lograr cosas que jamás habíamos imaginado antes. Muy bien, entonces ya mencioné 2 puntos. En sí, los géneros musicales, el toque de música orgánica. Estamos hablando del choque de la inteligencia artificial. Y por último, me gustaría hablar también de la forma de consumir la música. Y esto evidentemente es casi imposible no mencionar a Dolby Atmos. Ya hice un episodio hablando específicamente de Dolby Atmos. Pero esto ya, más que explicar qué es lo que hace el Dolby Atmos técnicamente o así, va a ser un poco más mi opinión de qué pienso, ¿no? Si Dolby Atmos se va a establecer o no como un nuevo estándar. Y yo más bien lo voy a manejar como probabilidades. Yo estoy como que en un 60% de probabilidades, al menos desde el punto de vista del consumo, de que a la gente no va a adoptar esta tecnología. Incluso hasta más, un 70% de probabilidades de que a la gente le va a valer madre. Es decir, no va a comprar un sistema Dolby, de Dolby Atmos, no de chingo de bocinas, ni las va a instalar en su estancia donde escucha música, en el techo, en las esquinas y con las medidas y bla, bla, bla. Ok, porque eso sería para el consumo tal cual, no definitivo de Dolby Atmos. Ok, eso es lo que tú tendrías que hacer si quisieras consumir tal cual el Dolby Atmos. Yo creo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero ¿por qué no le di un porcentaje más alto de improbabilidad? Porque otra forma de consumo es a través de los audífonos. Y eso es porque Dolby Atmos tiene una manera de traducirse o de, digamos, volcarse a mezclas que son binaurales y que van a sonar en cierta manera en tus audífonos normales, en unos audífonos normales. Las mezclas hechas en Dolby Atmos van a sonar como con cositas interesantes, como que de repente el piano está detrás de ti y que de repente escuchas al vocalista que se va moviendo, ¿no? De repente de izquierda a derecha o arriba y abajo, o de esa clase de detallitos especiales. Ok, pero a la gente probablemente ni siquiera se va a dar cuenta si eso es Dolby Atmos o no. Simplemente va a decir, mira, está interesante este detalle, ¿no? ¿Por qué? Y como les digo, porque va a ser a través de esa adaptación de la tecnología Dolby Atmos a productos de consumo que ya tenemos en este momento, audífonos normales, ¿ok? Y desde el punto de vista del productor musical, ahí sí lo veo un poco más complicado porque las plataformas pueden empezar a presionar para que se instaure el estándar. Y si no sale una alternativa descentralizada que no pueda obligar a la gente o que no se vea obligado por las discográficas o algo así a implementar un sistema donde a huevo tengas que entregarle las mezclas en formato Dolby Atmos, pues bueno, muchos de los productores nos vamos a tener que a huevo, sí o sí, adaptar a mezclar con Dolby Atmos, ya sea que no lo hagamos nosotros directamente o que tengamos que pagar o entregarle nuestras mezclas a alguien más para que haga las mezclas en Dolby Atmos. Eso sí me preocupa un poco. Ahí sí el porcentaje yo creo de que esto pueda llegar a pasar, diré que es un 60%, pero no pueden presionar tanto también
porque estarían casi propiciando o obligando a que nazcan esas alternativas. Y así va a haber plataformas, las plataformas grandes, donde se van a quedar los artistas tal vez más populares y más grandes que sí puedan permitirse toda esa clase de pagos extras, ¿no? De mezcla en Dolby Atmos y bla, bla, bla. Y contra el resto de la oleada de productores independientes que pues van a decir, sabes que no quiero, o sea, no quiero que me obligues a eso, y se van a buscar otras alternativas. Y el hecho de perder también todas esas librerías, no sé, puede ponerse interesante. Por eso es que le pongo un porcentaje de 60% desde el punto de vista de los productores. Y desde el punto de vista de los consumidores, yo lo dejo algo así como en un 80% de que no pase, o sea, de que no se adopte. Ok, pero bueno. Esos son los principales puntos que quería comentar sobre el futuro de la música. Esto hablando en un lapso de tiempo de, digamos, los próximos 5 años. Ya más de eso ya me estaría arriesgando demasiado. Yo fallaría miserablemente. Pero al menos dentro de 5 años, esos creo que van a ser algunos de los puntos más interesantes. Ya veremos. Ya estaremos haciendo un repaso dentro de 5 años más. A ver qué fue lo que pasó. A ver si algo de lo que dije tuvo razón o no. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio y hasta el final de la segunda temporada del podcast de producción musical. Todos los episodios están aquí en Spotify, también en YouTube y las otras plataformas. Muchas gracias por haberme apoyado con este pequeño proyectito del podcast, que es interesante de repente tocar estos temas que no tienen nada que ver con el aspecto técnico, sino lo que hay detrás, lo que hay todavía mucho más allá, y como pueden ver es inmenso, no es algo insignificante como a veces podríamos pensar. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta el final de esta segunda temporada. Nos estaremos viendo en una tercera temporada y pues bueno, hasta la próxima.